buenos días, queridos hermanos, amigos. Un saludo caluroso. Les saluda Gerardo Alfaro desde la casa de los Alfaro García en Guatemala. Queremos mandarles nuestros saludos a todos aquellos que nos visitan, ya sea en vivo durante este tiempo, el día domingo, o cuando ya está grabada la presentación. Queremos invitarlos también a que se unan con nosotros en oración. Ustedes saben que este ministerio Abel quiere centrarse principalmente en dos cosas. Por un lado, quisiéramos dedicar tiempo concreto para orar y buscar al Señor. Sabemos que la oración, de acuerdo a lo que el mismo Señor nos dice, es un instrumento poderoso para hacer que la voluntad de Dios también permanezca en medio de nosotros. Y por el otro lado, la exposición de la palabra en la que nos centramos en el texto bíblico y queremos seguir el argumento del autor humano de la palabra de Dios. Aunque suene un tanto contradictorio, la escritura es esa combinación: palabra de los hombres, palabra de Dios. Y queremos en este tiempo, en ese sentido, dedicar nuestra atención lo más que se pueda a leer con cuidado el texto bíblico a fin de entender lo que Dios quiere para nosotros. Tengamos entonces un tiempo de oración, de intercesión. Siempre recuerde que el pueblo del Señor es un pueblo que intercede, que pide a su Señor porque su reino venga en primer lugar. Y junto con eso, las necesidades de la tierra, del mundo y nuestras propias necesidades. Venga conmigo entonces y recuérdele al Señor su grandeza, su bondad, su misericordia, su compasión para todos nosotros. Te buscamos en esta mañana, Señor, reconociendo lo que tú eres, Padre, creador del cielo y de la tierra, del universo. Padre bondadoso, que es bueno con malos y buenos, que hace salir el sol sobre todos nosotros, que nos brinda alimento, Señor, y que nos da manutención. Bendecimos tu nombre en esta mañana, reconocemos ese poder tuyo y ese ser tuyo que va más allá de lo que nosotros, como simples humanos, podemos entender. Te honramos, Señor, y queremos dedicarte este tiempo para tratar de entender tu palabra lo mejor que podamos a fin de honrarte. Señor, con nuestro corazón en la mano queremos pedirte una vez más, como nuestro Señor Jesús nos enseñó, porque venga tu reino. Padre nuestro que estás en los cielos, tu nombre es único, separado de todo lo que existe, Señor. Hágase tu voluntad, en el cielo como en la tierra como es en el cielo. Esperamos de este gobierno tuyo que la Escritura, tu palabra, lo proclama desde tiempos antiguos, Señor. Queremos no perder la esperanza. Queremos, Señor, seguir con nuestra vista fija en tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Sus promesas, Padre, sus promesas de redención completa y total. Oramos porque, como la iglesia, como la esposa ora en el libro de Apocalipsis, anhelamos que tu Hijo sea mandado por segunda vez a redimir completamente a tu pueblo y hacer una nueva creación en donde reine la justicia y la paz. Gracias, Señor. Y Padre, queremos interceder también por el mundo en su situación concreta hoy, con tantos problemas, Señor, en países lejanos a nosotros y también cercanos. Señor, en guerras en el Medio Oriente, entre Rusia y otros países, la Unión Europea, Señor, los países inclusive de África, muchos de ellos convulsionados con revoluciones y con pobreza extrema, Padre. Nuestra América Latina también cargada de tantos problemas políticos, sociales, económicos,
desde el Cabo de Hornos, Señor, hasta allá el estrecho de Bering. Señor, con tanta necesidad de ti. Padre, intercedemos porque en este día tu buena mano, en primer lugar, se pose en tus siervos, en tus hijos, en aquellos que te buscan, en aquellos que te cantan, en aquellos que reconocen tu poder y tu bondad, para que los ayudes en todo sentido, Señor, para que proveas para sus necesidades, Señor, cualesquiera que fuesen. En el nombre de Jesús pedimos por alimento, pedimos por ropa, pedimos por, Señor, salud, pedimos por trabajo, Señor. Pedimos por todos aquellos de nuestros hermanos y amigos que a través del mundo están, Señor, sintiendo necesidad. Padre, algunos de nuestros hermanos tienen necesidades de otro tipo, necesidad de confirmación, necesidad de tu misma presencia, Señor, necesidad que los consueles, Padre, necesidad que los redargullas también, necesidad que abras sus ojos, Señor, para ver la luz tuya, tu santidad, y también para apartarse del pecado. Señor, intercedemos por cada uno de estos nuestros hermanos, nuestros amigos. Pedimos por nuestras familias también, Señor. Intercedemos por aquellos que todavía no son tus hijos, Padre, aquellos que no han rendido su vida al reinado, al señorío de nuestro Señor Jesús. Pedimos porque tú tengas compasión de ellos y que puedan de alguna manera doblegar sus rodillas y las rodillas del corazón, Señor, las más importantes, para reconocer su necesidad de ti y encontrar en Jesús vida. Señor, pedimos por salvación. Pedimos también, Señor, por nuestros familiares, aquellos que están necesitados de salud. Algunos de nosotros tenemos todavía vivos nuestros papás, entrando en un tiempo de la senectud, Señor, y haciéndose poco a poco, como es el camino de todos nosotros, Señor, ancianos, cuando su cuerpo les falla, sus ojos no funcionan, sus dientes también. Es complicada la vida, Señor, y tú lo sabes, y por eso intercedemos por ti, por ellos, ante ti. Gracias, Padre, porque podemos venir y depositar nuestra carga, soltar nuestra carga y ponerla en ti, Señor. Saber que tú nos escuchas, Padre. Saber que tienes cuidado de nosotros, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús que cualquiera que sea la condición de nuestros amados alrededor del mundo, de nuestros hermanos en Cristo, de verdad, tú seas roca fiel, roca fuerte, en donde aferrarnos, de donde aferrarnos, Señor, sí, para soportar la inclemencia de la vida, la inclemencia del pecado, la inclemencia también de los otros seres humanos, Señor. Tú eres un Dios bueno, eres un Dios justo, eres alguien que nos ama, dice tu palabra, y en ese amor y en ese poder tuyo confiamos, tu compasión a favor de nosotros. Padre, pedimos porque tu buena mano esté sobre nuestros países latinoamericanos. Oramos también porque tú des sabiduría, des luz al gobierno de los Estados Unidos, a fin de que, Señor, no solo se interese en poner orden dentro de los Estados Unidos, sino que también realice una propuesta migratoria que le haga justicia a todos aquellos que han trabajado por años, Señor, en los Estados Unidos y que no han cometido ningún tipo de crimen, Señor. El único ha sido el entrar sin documentos. Señor, oramos porque tu buena mano de dirección, tu bondad, Señor, sobre la gente, muchas de ellas en el gobierno no te conocen tampoco, Señor. Y por eso te pedimos a ti, Padre, que permitas que tu pueblo, muchos de ellos todavía indocumentados en los Estados Unidos, sean sabios, se permitan relacionarse con la situación correctamente y que, Padre, tú saques adelante tu plan en medio de la muchas veces injusticia del ser humano, ingratitud del ser humano. Y también, Señor, pedimos por
a todas aquellas personas que inclusive en este mismo momento quizás caminan hacia la frontera de los Estados Unidos con todo tipo de problemas, de crisis, de asaltos, de abusos. Señor, oramos porque tú protejas la vida, la integridad de estas personas. Señor, que ilumines su corazón y su mente para que también tengan la sabiduría en decidir si vale la pena hacer esto. Si vale la pena morir en el camino, si vale la pena ser abusado en el camino, para luego vivir una vida de esconderse en los Estados Unidos. Señor, danos sabiduría para vivir y permite que podamos mirar tu buena mano de justicia, de bondad y de verdad sobre todos nosotros. Muchas gracias, Señor. No sé si ustedes, hermanos, amigos, tienen alguna petición delante de ustedes. Suplico que la pongan delante del Señor. La palabra de Él dice que aún no hemos pronunciado nuestra petición y Él la conoce toda. Y todos nosotros tenemos peticiones, las digamos o no las digamos. Hay peticiones, Señor, que a veces no podemos ni siquiera articular, necesidades profundas que a veces no podemos ni entender, sentimientos, Señor, a veces hay sentimientos de frustración, sentimientos depresivos, sentimientos de congoja, sentimientos difíciles que nosotros mismos no sabemos qué hacer con ellos. Pero tú eres Rey, Señor, y tú eres poderoso, Señor Jesús también. Si tú quieres, puedes sanarnos. Si tú quieres, puedes limpiarnos. Si tú quieres, puedes levantarnos. Lo has hecho otras veces, Señor. Nos has sostenido, Padre. Como el salmista dice, apenas mi pie resbaló y tu brazo me sostenía. Gracias, Señor. Oye la petición de mis hermanos, intercedo. Oye la necesidad de mis hermanas, aquellos ancianos y niños y gente joven también que necesita de ti. Tu palabra dice que tu creación clama a ti, Señor, y tú escuchas. Incluso las aves del cielo claman y tú les das alimento. Aquí tu pueblo, Señor, pidiendo por tu gracia y por tu misericordia. En el nombre de Jesús, nuestro Salvador, oramos. Amén. Amén. Bien, hermanos, por favor quisieran ir conmigo al Evangelio de Mateo. Continuamos hoy nuestra serie sobre el Evangelio de Mateo, este Evangelio precioso que nos cuenta la historia de nuestro Señor Jesús, que nos cuenta sus palabras, que nos cuenta sus acciones, y en especial en el Evangelio de Mateo nos presenta a Jesús como el Rey que ha venido a traer un reino que va a honrar al Señor. Jesús ha venido a cumplir el Antiguo Testamento. Jesús no se separa del Antiguo Testamento, más bien lo cumple, lo interpreta, lo profundiza, lo aclara, y lo aclara para nosotros precisamente, para que podamos seguirlo y obedecerlo de la mejor manera. Hemos estado ya varios domingos estudiando este primer sermón del Señor Jesús, el Sermón del Monte. Hemos visto cómo Él, desde un inicio en su introducción, nos habló de aquellos a los que Él se dirige como sus discípulos. Las bienaventuranzas son para estos hombres y mujeres que entienden el llamado del Señor Jesús a una vida santa. Luego, después de que habló de estas características, el Señor también nos dijo que con esas características damos luz y damos sal al mundo, y que nuestra protesta profética, si usted quiere llamarla de esa manera, esas son las palabras que ocupa el Señor Jesús. Los profetas del Nuevo Testamento son aquellos que con su comportamiento de fidelidad al Señor,
su comportamiento de amor, de generosidad como grupo, como iglesia, esta nueva ciudad que el Señor Jesús ha fundado y que está compuesta por todos aquellos que lo siguen y lo reconocen como Señor, lanzan esta luz de bondad como ejemplo, como modelo a un mundo en tinieblas. Justo después de esto, el Señor Jesús nos habla de la relación que Él tiene con el Antiguo Testamento. Ya en pasadas exposiciones hemos dicho que el Señor Jesús nos dice concretamente que Él no ha venido a desacreditar el Antiguo Testamento, que Él ha venido en lugar de eso a darle cumplimiento al Antiguo Testamento. Y al darle cumplimiento, algunas veces Él clarifica, extiende, muchas veces nos permite ver algo que aun cuando estaba en el Antiguo Testamento no era totalmente claro y evidente. En el resto del capítulo 5 he mencionado también ya anteriormente que el Señor Jesús, después de decirnos cómo es que Él cumple, llena el Antiguo Testamento, la ley de Moisés, nos ofrece, después de eso nos ofrece 6 ejemplos para que entendamos al fin de cuentas qué está haciendo Jesús con nosotros, qué nos manda Jesús a nosotros en relación con el Antiguo Testamento. En el sermón pasado, antes del domingo pasado, porque algunos que han estado con nosotros recordarán que estuvimos en El Salvador predicando en la iglesia de Nazaret y tuvimos que hacer un corte en esto del sermón del monte. Antes de esta predicación, sin embargo, habíamos visto el primero de esos 6 ejemplos que se encuentra en el capítulo 5 de Mateo, versículos 21 al 26. Esta primera sección de las 6 que Él nos da como ejemplos de cómo Él cumple y de cómo sus seguidores deberían cumplir el Antiguo Testamento y de cómo deberíamos obedecer a nuestro Señor, comenzó con un mandamiento del Antiguo Testamento duro, quizás uno de los más severos e importantes, el no matar. Y hablamos de varias cosas acá. Quiero referirlos a ese mensaje para que entiendan las 3 cosas con nosotros, entendamos las 3 cosas que a través de ese mandamiento el Señor Jesús nos orienta a seguirlo. Hoy quisiera tener, si el Señor me da el tiempo, estoy preparado para poder enseñarles a ustedes 3 de las otras unidades. Estamos contando 6 unidades, ya tenemos una que hemos tratado. Ahora me gustaría tratar 3 de estas unidades siguientes. Recuerde, estas unidades, estos ejemplos son precisamente la manera en que Jesús nos dice cómo Él entiende y cómo Él aplica el Antiguo Testamento para su gente, para su pueblo, para sus hijos, para aquellos seguidores de Él. Y hoy nos toca hablar de 3 de estas cosas que creo van a hacernos entender mejor lo que el Señor Jesús tiene en mente para sus discípulos. Comienzo leyendo en el capítulo 5, versículo 27 del Evangelio de Mateo. Escuche, por favor. Ustedes oyeron, dice el Señor Jesús, que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su interior. Si tu ojo derecho te lleva a pecar, sácatelo y arrójalo lejos de ti, porque es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya a la gehenna, al infierno. Y si tu mano derecha te lleva a pecar, córtala y arrójala lejos de ti, porque es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado a la gehenna. Una sección, una de estas 6 unidades tremendas, poderosas, fuertes, difíciles, sinceramente, pesadas, si ustedes quieren, para muchas personas. Note en primer lugar que esta segunda sección trata con este problema del adulterio, pero lo hace el Señor Jesús inmediatamente después de matar, inmediatamente después de hablar de este mandamiento tan serio también como es el quitarle la vida a un ser humano. Parece ser que para el Señor el matar y el adulterio están cerca,
están de una manera tan aproximada, cerquita, que Él los coloca uno después del otro. Uno después del otro. ¿Cómo habremos de entender el asunto del adulterio en los brazos o en los labios del Señor Jesucristo? Ustedes oyeron que se dijo, no cometerás adulterio. Pero yo les digo que todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio. El adulterio no es otra cosa sino la relación sentimental, la relación sexual, la relación en este sentido íntima de una persona casada con alguien fuera del matrimonio propiamente, ya sea hombre o sea mujer. El Señor coloca aquí con rigidez, con fuerza, la enseñanza del Antiguo Testamento y todavía la radicaliza más. Porque si bien es cierto en la ley, el mandamiento es claro, no debe tenerse una relación adúltera. Y en el Antiguo Testamento, si ustedes lo han leído con seriedad, se darán cuenta que el adulterio es uno de esos pecados que era condenado con muerte también. Era condenado con muerte, de la misma manera que un asesinato era condenado con muerte, también el adulterio era condenado con muerte. Pero aun cuando ya en el Antiguo Testamento se miran luces de que Dios no está interesado solo en la letra de la ley, en que se cumpla simplemente la externalidad de la ley, la letra de la ley, el Señor Jesucristo lo hace claro aquí para nosotros, que Dios, el Señor Jesús, no está interesado en que simplemente se cometa el acto de adulterio propiamente, que Jesús está interesado en tus sentimientos, que Jesús está interesado en tus intenciones, que Jesús está interesado en lo que sientes, en lo que piensas. Como dice en sus versiones aquí, cuando un hombre mira a una mujer para desearla, codiciarla, dicen otras versiones, ya cometió adulterio en su corazón, dicen algunas versiones. En mi versión dice en su interior. El Dios de la Biblia, nuestro Señor Jesucristo, está interesado no en que simplemente guardes las apariencias de un matrimonio en el que no hay oficialmente otra mujer u otro hombre. Muchos podrán vivir de esa manera, simplemente no rompiendo la ley propiamente hablando, inclusive sin tener relación sexual física propiamente con otra mujer o con otro hombre. El Señor Jesús está interesado, sin embargo, en otra cosa. El Señor Jesús está interesado en tu corazón, en tus pensamientos, en tus sentimientos, en tus actitudes, en tus inclinaciones, en tus motivaciones. La santidad para el Señor Jesús no se mide simplemente por las acciones. Se mide, por supuesto, por las acciones, pero también por todas estas dimensiones del interior del ser humano. Por eso, en la cultura del Señor Jesús, la referencia aquí en primer lugar es a un hombre, porque frecuentemente en la cultura del Señor Jesús y en las nuestras también, el que toma la iniciativa para una relación adúltera es el hombre, pero no siempre es el caso. Yo quiero que note aquí algo que he comentado con amigos y he comentado en algunos escritos míos propiamente sobre lo que el Señor Jesús tiene en mente sobre lo que es el adulterio propiamente. El adulterio para el Señor Jesús no es sinónimo de lujuria. La lujuria es un pecado, es el desear quizás el desear el cuerpo físico de otra persona que no es tu esposo, que no es tu esposa. Es el emocionarse sexualmente por el cuerpo físico. Y hoy en día, por supuesto, esto es muy diferente al tiempo del Señor Jesús. Hoy en día prácticamente no necesitas hacer nada para que te enseñen mucho. Hoy en día, tanto en la televisión como en la vida, otra vez, es relativamente fácil que se levante la pecaminosidad y la lujuria. Pero entiéndanme bien, por favor. La lujuria no es a lo que principalmente el Señor Jesucristo se está
refiriendo aquí. Muchas veces la lujuria lleva al adulterio y muchas veces no lo hace. La lujuria es otro tipo de pecado. El Señor está, sin embargo, tratando con el pecado del adulterio. Llama la atención, por supuesto, que el Señor Jesús habla con algunas frases, y creo que las frases estas con las que Él se ha referido, precisamente por eso causan cierto tipo de confusión. Porque habla de un hombre que mira a una mujer y la desea. La palabra desear aquí puede traducirse otra vez codicia, o un sentimiento profundo de querer tenerla, epithumía, otra vez esta pasión por hacer de esta otra persona mi propiedad, mi mujer, mi relación. Y por ese lado llama la atención, porque digo, en el tiempo del Señor Jesús las mujeres no andaban descubiertas para que fuese la lujuria la que lo motivara o lo cautivara a este hombre. La mayoría de mujeres en realidad andaba todo el tiempo cubierta con tremendos mantos y tremendos cobertores en la cabeza, en el cuerpo. Sus mantos le llegaban hasta los pies. Muchas veces lo único que dejaban ver eran sus ojos. Entonces, aparentemente aquí el Señor Jesús no está tan interesado en hablar de este pecado, aunque sí va a ser un pecado que se va a referir el Nuevo Testamento más adelante, pero aquí en especial. El propósito del Señor Jesús no es condenar la lujuria, es condenar ese deseo interno por dejar la relación legal, la relación bendecida por el Señor que tienes con tu esposo o con tu esposa, y buscar y dar pasos para buscar otra relación que no es la que tienes. Esta manera de hablar del Señor Jesús es muy hebrea. El que mira es una palabra que a nosotros nos da la impresión de simplemente un vistazo. Y en realidad no es eso lo que el texto dice, ni la palabra que se ocupa para mirar. Generalmente este mirar implica un detenerse, un observar, un reflexionar, un pasar tiempo meditando sobre el asunto. Y muchas veces, a la luz de esta meditación y de esto que hemos visto, quizás no hemos visto, en el caso de lo que estoy tratando de explicar, no hemos visto el cuerpo semidesnudo de la otra persona, sino simplemente se ha visto su carácter, se ha visto se ha oído sus palabras, se han visto la manera de comportarse, el porte de esta persona, por supuesto, y tantas otras cosas que se pueden fijar, los ojos físicos y los ojos mentales, para empezar otra vez a tratar de hacer ciertos movimientos a fin de llamar la atención de esta otra persona, a fin de simplemente empezar a dar pasos para iniciar una relación con la otra persona. Y si así son las cosas, y creo que así son para el Señor Jesús, ese mandamiento que el Señor nos da aquí no solo trata con seres humanos varones, porque así como el varón es cautivado muchas veces por la belleza física del cuerpo de la mujer, a la mujer se le cautiva de otras cosas, con otras maneras, y el punto al fin de cuentas no es cómo fuiste cautivado, el punto es que le das espacio para poco a poco ir haciendo ciertos movimientos, ciertas insinuaciones, ciertas llamadas, ciertos comentarios, ciertas sugerencias, ciertas maneras de captar la atención del otro, que es nuestro esposo o nuestra esposa. Y al final de cuentas, aun cuando nunca llegues a tener una relación sexual física, el Señor Jesús dice, eso cuenta como adulterio también. Eso cuenta como adulterio también. De ahí que en este caso los varones y las mujeres deberíamos tener cuidado de cómo nos acercamos a todos aquellos que no son nuestro cónyuge, de todos aquellos que no son las personas con las que estamos propiamente, ya sea porque me gustó físicamente o ya sea porque me gustó su porte, su carácter, su manera de ver la cosa. Y a veces es fácil
tanto para aquellos que estamos simplemente en la familia de Dios, como aquellos que vivimos en el ministerio y servimos en el ministerio. Cuidado con las palabras que ocupas para piropear, dirían algunos, a las mujeres como pastor, como líder. Cuidado con la manera en que tocas, que das la mano. Cuidado con la manera en que comentas ciertas cosas. Cuidado, porque esto cuenta para el Señor como adulterio. Adulterio en el interior. El Señor Jesús, por supuesto, no está diciendo que la pecaminosidad humana otra vez es terrible, hermanos. Y al leer este pasaje y leer otros comentarios y mirar la experiencia, a veces la pecaminosidad humana llega a decirnos que este pasaje podría estar confirmándonos que, bueno, si ya lo pensaste, hacelo, al fin de cuentas ya pecaste. El Señor Jesús no está diciendo eso, por supuesto. El hacerlo, la acción física, muchísimas veces tendrá consecuencias mucho más serias que el simplemente sentirlo e intuirlo o buscarlo. El Señor Jesús no está diciendo pues como ya lo pensaste, hacelo. Al fin de cuentas las dos cosas son adulterio. Al contrario, el Señor Jesús lo que nos está es previniendo a que no simplemente funcionemos con la letra de la ley como en el Antiguo Testamento. Pues no, yo nunca me he acostado con nadie diferente a mi esposo o a mi esposa. No, yo nunca lo he hecho, en ese sentido he sido fiel, pero ¿a cuántas mujeres les has hablado mal? Les has hablado mal en el sentido de sugerirles algo, en el sentido de dar la impresión de que estás buscándola de otra forma. Cuidado con eso, porque al fin de cuentas la santidad que el Señor Jesús busca en sus discípulos no se basa simplemente en que pues me dijo que no y ya no cometí adulterio. El Señor Jesús dijo, no, permítame, aunque te dijo no, tú cometiste adulterio en tu interior. Y algunos no solo una vez, cientos de veces quizá, en ese proceso. Cuidado, difícil, pero debe ser tenido en cuenta. Otra vez el Señor Jesús, yo quiero dejar esto bien claro porque a veces no se hace claro. El Señor Jesús no está aquí principalmente pensando en la tentación del hombre que mira a una mujer en minifalda, por ejemplo, y que te hace sentir mal porque aprecias o valoras o admiras la belleza de la otra persona. El Señor Jesús está pensando más bien en aquellos que después de haber hecho esto, tienen tiempo para pensarlo, tienen tiempo para meditarlo, tienen tiempo para mirar en el sentido hebreo, en ese sentido de mirar de los ángeles, por ejemplo, en Pedro, que dice que ellos quieren mirar en nuestra salvación, participar en nuestra salvación. En ese sentido del mirar de la mujer de Lot que miró de regreso a Sodoma y Gomorra, no simplemente porque echó una ojeada, sino porque definitivamente iba para atrás, quería meterse otra vez en Sodoma y Gomorra. Este mirar es el que refiere el Señor Jesucristo aquí y nos dice, si no llegaste a cometer el adulterio físico, para mí es como si lo hubieras hecho. Es y fue adulterio. Adulterio. El adulterio creo yo que es serio y se conecta con el matar aquí porque mata muchas veces una relación. Porque también el Señor Jesús y el Señor Yahweh del Antiguo Testamento compara la relación de Él con su pueblo como un matrimonio en el que se deben guardar fidelidad íntima, fidelidad hasta el pensamiento, fidelidad en todo sentido. Cometer adulterio espiritual es faltar a nuestra fidelidad. Cometer adulterio físico es faltar a nuestra fidelidad, y los hijos del Señor Jesús, los discípulos del Señor Jesús, son hombres y mujeres que se caracterizan por ser fieles, se caracterizan por ser hombres y mujeres que dan su palabra y la cumplen, y en esa raya se mueren, como diría el famoso escritor mexicano.
En este sentido es que creo yo que el Señor Jesucristo sigue su enseñanza en el versículo 29, cuando nos dice: si tu ojo derecho te lleva a pecar, sácatelo y arrójalo lejos de ti, porque es mejor que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo vaya a la gehenna. Y si tu mano derecha te lleva a pecar, córtatela y arrójala lejos de ti, porque es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado en la gehenna. Sobre la gehenna ya hablamos en la parte anterior, en el mensaje anterior, y hablamos de que es el símbolo que los judíos del tiempo del Señor Jesucristo ocupaban para describir el infierno, el castigo eterno. La manera en que Jesús habla aquí es una manera fuerte, típica también de los maestros judíos, que nos hacen ciertas afirmaciones hasta grotescas, podrían decir ustedes, como esto que aparece aquí, ¿no? Es obvio que el Señor Jesús está pensando metafóricamente, es obvio que el Señor Jesús está ocupando esta terminología simbólicamente. Si no fuese así, hermanos, honestamente, ¿cómo estarían nuestras iglesias? Si fuese otra vez de manera literal este asunto, deberíamos andar a mirar un montón de ciegos y un montón de mancos en las iglesias que han cortado su mano, que han sacado un ojo. Obviamente esto no es un cumplimiento literal, lo que el Señor Jesús busca aquí. Pero tampoco es simplemente una manera, simbólica, superficial. El discurso del Señor Jesús está diseñado aquí para que cause una impresión en nosotros, para que entendamos cuán serio el Señor Jesús mira el adulterio del corazón, el adulterio del pensamiento, el adulterio de la actitud, el adulterio de la inclinación o de la insinuación otra vez. Cuán seriamente lo mira el Señor Jesús. Lo mira tan serio que lo describe como para evitarlo, tomando todo tipo de precauciones y todo tipo de sacrificios si es necesario, inclusive las cosas que se consideran insacrificables, diríamos nosotros, como sería el ojo derecho. Note por favor que el Señor Jesús no está simplemente diciendo uno de los ojos o una de tus manos, como que se concentra otra vez en los dos casos a decirle a las personas: si el ojo te causa problema, el ojo derecho, aún el ojo derecho, debes sacrificarlo por esto. Si la mano derecha te causa problema, debes sacrificarla por esto. Debes abstenerte, debes hacer todo tipo, tienes que poner todo tipo de barreras para no llegar al adulterio espiritual, al adulterio del interior. Tienes que aprender a sacrificar muchas cosas que para ti son insacrificables, como sea en este caso el ojo y la mano. Qué interesante esta manera de los dos ejemplos que el Señor pone, ¿no? Dos cosas valiosísimas otra vez para el cuerpo del hombre, para el cuerpo de la mujer. Son cosas valiosísimas que cualquiera podría decir: esto es demasiado, yo no voy a poder hacer esto. Y el Señor Jesús lo que quiere es levantar en nosotros la necesidad de que si existen objeciones, si existen cosas que debo sacrificar para no llegar al adulterio espiritual, yo debo estar dispuesto a sacrificarlo de esta manera. Es la radicalidad del sacrificio, la radicalidad de poder decir: si estar viendo, por ejemplo, a una persona con la que tengo esta tentación, si tengo esta inclinación para mirarla y mirarla y mirarla y mirarla, me va a llevar finalmente al adulterio espiritual, al adulterio interior del que habla el Señor Jesús. Mejor debo cortar este asunto y debo dejar de verla. Y si mi mano derecha, si cuando el asunto no es simplemente por vista, sino porque como me tocan, como me tocaron, como la mano no mira, la mano toca.
la mano siente, la mano acaricia. Y algunos hombres son muy famosos por ser muy tocadores, ¿verdad? Les encanta tocar y algunas veces quizás no lo hacen con mala intención, pero hay que estar apercibido de que si es necesario cambiar esta conducta con el propósito de no caer en el adulterio interno, debo hacerlo, a no ser que propiamente me abandone a no importa y luego voy a caer en el mismo adulterio. La Escritura nos dice que es imposible que el hombre esté jugando con fuego y no se queme. Deje de jugar con fuego y no se queme. Esto es interesante porque a muchos nos encanta jugar con fuego y nos emociona, la adrenalina se nos levanta y muchas veces de un matrimonio, por ejemplo, lleno de rutina, lleno de hastío, lleno de aburrimiento, otra vez es fácil quizás empezar a sentir esta adrenalina surgir y estos ojos mirar y estas manos tocar y es fácil que caigamos en el adulterio interior, el adulterio del corazón. El Señor Jesucristo en estas palabras metafóricas fuertes nos insta a que sacrifiquemos cualquier cosa que debamos sacrificar con tal de parar cualquier cosa que se esté preparando en este sentido y que puede llevarnos al pecado del adulterio interior. No creo que este pasaje hable propiamente de que la salvación se pierda, aunque honestamente en las iglesias solo Dios y la persona sabe cuál es la verdadera relación entre Dios y el hombre, y en una comunidad religiosa y en una comunidad de discípulos del Señor Jesús, aquellos que simplemente se abandonan a sus pasiones, a la epithumía de la que habla el Señor Jesús aquí, esa pasión que no la pueden controlar supuestamente, evidencian que su lugar no es con los discípulos del Señor Jesús y que terminarán en la gehenna, al fin de cuentas, en el infierno. ¿Duro? Usted dirá. Una siguiente unidad aparece en el versículo 31. Es la tercera de las 6 unidades en las que el Señor Jesucristo nos ejemplifica cómo Él quiere que vivamos a la luz en conexión con la ley del Antiguo Testamento. La primera que acabamos de mirar nos dice que el adulterio del Antiguo Testamento era penalizado si siempre lo hacías físicamente. Pero no nos dice mucho sobre este adulterio del que el Señor Jesucristo nos habla. El adulterio íntimo, el adulterio de sentimiento, el adulterio de la inclinación, el adulterio de buscar, aun cuando a veces no se halle. El Señor Jesucristo coloca las dos cosas en el mismo nivel de seriedad y de consecuencia. En el versículo 31 vamos a encontrar algo que está relacionado con esto, pero que es diferente al fin de cuentas. Versículo 31 dice el Señor Jesucristo, también se dijo, el que se separe de su mujer, que le dé un certificado de repudio o de divorcio. Pero yo les digo que todo el que se separe de su mujer, excepto cuando se trate, mi versión dice aquí, de una unión ilegítima, la palabra que se ocupa en el original escrito por Mateo es la palabra pornea, a no ser por pornea, ahorita regresamos a esto, cualquiera que la coloque a su esposa otra vez en esa posición de ser divorciada y aun cuando se le dé carta de divorcio, dice el Señor Jesús, coloca a esta mujer, la expone, dice mi versión aquí, la expone a ser adúltera. Y el que se case con una separada, con una divorciada, comete adulterio. Hay muchísimo que hablar sobre cómo Jesús mira el divorcio. Y yo no tengo tiempo para tratar todas las implicaciones sobre el divorcio. Simplemente quiero hablar de lo que el Señor Jesús menciona directamente en este versículo
31 y 32. Esto que aparece aquí también es algo que aparecía en el Antiguo Testamento. Y como nuestro Señor aquí lo ha dicho, había muchas veces este tipo de separación entre el esposo y la esposa, y frecuentemente el hombre abandonaba sin cuidar a su esposa, sin cuidar muchas veces tener responsabilidad de esta mujer, y precisamente para proteger legalmente a esta mujer en el Antiguo Testamento el hombre se miraba legalmente forzado a escribir una carta de divorcio para su mujer, a fin de que estuviera protegida legalmente esta mujer. Obviamente aquí también se habla del hombre como el que hace esto, porque en el Antiguo Testamento el único que podía iniciar un trámite de divorcio, digamos, era el hombre. La mujer no podía hacerlo. Y sin embargo, según la ley en el Antiguo Testamento, insisto, parece que la legalidad era cubierta con que el hombre le diera carta de divorcio, y con eso se cubría la responsabilidad del que se divorciaba. Hasta ahí llegaba, digamos, la responsabilidad al fin de cuentas. Nos sorprende, sin embargo, la dureza, la profundidad que el Señor Jesús le da a este mandamiento, porque frecuentemente el ser humano, los creyentes de hoy en día, quieren ver en Jesús solo las cosas que le convienen, solo lo dulce del Señor Jesús, y se olvida de este tipo de mandamiento que proviene de sus propios labios también. Jesús va a profundizar el asunto del divorcio. Jesús va a ir todavía más adentro, como lo hizo en el caso anterior del adulterio. Ahora va a profundizar el asunto del divorcio y nos lo va a explicar de una manera que sorprende, diría algunos. Pero yo, aquí está el pero yo, recuerden lo que habíamos dicho hace varios sermones otra vez. ¿Quién es este Señor, Jesús el Nazareno, que se atreve a poner su palabra en paridad con la de Moisés y con la ley proveniente de Dios? Este debe ser otro, y por supuesto, esta es la intención del Señor Jesús, de decirnos, de recordarnos que el mismo Moisés había dicho que en el futuro Dios mandaría a otro profeta igual que él, que daría la palabra de Dios y a quien deberíamos escuchar. Ahora el Señor Jesús les dice, así lo entendían en el pasado. Si un hombre quería separarse de una mujer por cualquier cosa de la que se aprobaba en el Antiguo Testamento, le daba una carta de divorcio y ahí se acababa todo. Pero yo les digo que todo el que se separe, nos sorprende lo inclusivo del Señor Jesús. Nosotros casi siempre tratamos de incluir al inicio cierto tipo de exclusiones enormes, lista de exclusiones, y el Señor Jesús, en lugar de hacer eso, comienza con una generalización. Todo el que se separe de su mujer, y sí va a poner una excepción, excepto cuando se trate de porneia, es la palabra que aparece en sus versiones como fornicación. En la mía aparece como una unión ilegítima, y lo cierto es que esta palabra porneia, que se traduce fornicación muchas veces, es una palabra más amplia que la palabra adulterio. La palabra fornicación, porneia, es una palabra amplia que, en resumen, diríamos nosotros, incluye todas las infidelidades y aberraciones sexuales de acuerdo a lo que Moisés había dicho en el Éxodo y en Deuteronomio. Ahí se incluían, por supuesto, relaciones fuera del matrimonio. Ahí se
se incluían relaciones antes del matrimonio, era porneia. Porneia también era este tipo de aberraciones en donde ya en el Antiguo Testamento hombres y mujeres tenían relaciones sexuales con animales, es porneia. Hombre con hombre o mujer con mujer es porneia en este caso. Y lo que llama la atención es que para algunos expertos también esa palabra porneia significa una unión ilegítima. Si usted lee el dictamen de la ley de Moisés en el Antiguo Testamento, encontrará también que existen ciertas uniones que son prohibidas por parte de Dios. No te puedes casar con tu suegra, por ejemplo, cuando con tu madrastra, por ejemplo, cuando tu padre ya no está. Inclusive no se pueden casar hermanos, no se pueden casar cierto tipo de parentescos, se prohíben otra vez. Por eso mi versión aquí dice que la excepción que el Señor Jesucristo le pone al divorcio es cuando haya porneia, cuando hubiera habido fornicación antes del matrimonio, cuando hubiera adulterio de parte de la mujer, cuando hubiera una unión que no haya sido legítima, como no sabían o no se hubieran dado. Y ha habido casos, ¿no?, en que se casan dos hermanos y se dan cuenta que eran hermanos. Esta es una unión ilegítima para la ley de Moisés. El Señor Jesucristo la mantiene aquí y nos dice que la persona que se separa de su mujer o de su cónyuge, en este caso, con excepción, cuando ha habido porneia en medio, es decir, la excepción está bien, no sucederá lo que a continuación el Señor Jesucristo nos dice. A no ser por porneia, a no ser por infidelidad, a no ser por sexo fuera del matrimonio, a no ser por adulterio, fornicación, a no ser por alguna de estas aberraciones, a no ser porque de repente con el que me casé resultó ser homosexual, o decir que es homosexual y querer comportarse como homosexual. El Señor Jesucristo va todavía un poco más allá. Dice, esta es la excepción. Y los otros evangelios lo siguen de cerca a Mateo en esto. De hecho, en Marcos el Señor parece no tener excepción. Es decir, así son las cosas sin ninguna otra excepción. Pero si seguimos a Mateo, creo que estaríamos en el centro del corazón del Señor en esto, de que sí hay cierta flexibilidad siempre y cuando el excepto aquí del Señor Jesucristo haya habido porneia. Y nosotros deberíamos reconocer y recordar, hermanos, que cuando ha habido infidelidad, por ejemplo, en el matrimonio, en un mundo ideal en donde todos nosotros siguiéramos de cerca, de cerquita, la fidelidad y el carácter del Señor, tal como Él nos ha enseñado, en este mundo deberíamos aprender a perdonar una infidelidad, ya sea del hombre o de la mujer, pero si somos sinceros, en la realidad es otra cosa. Se hace sumamente difícil cuando alguien falla con una infidelidad, por porneia otra vez. Y en este sentido, si sucede aquí, nosotros no podemos pedir más que lo que el Señor pide. Aquí hay una excepción para el matrimonio, para el divorcio. Sí, si sucede esto, está bien. No se puede arreglar la situación, está bien. De cualquier otra forma, déjenme decírselo 3 veces, porque a veces se nos olvida. De cualquier otra forma se comete pecado. El divorcio es un pecado. En el Antiguo Testamento se deja claro, Dios odia el divorcio. El repudio lo dice la misma palabra. Dios odia el repudio, porque otra vez tiene que ver con falta de fidelidad, con falta de entrega,
con falta de este propósito por el que Dios nos ha unido, en el sentido de aguantarnos y de guardar nuestra palabra, de que vamos hasta la muerte, hasta que la muerte nos separe. A Dios no le gusta el divorcio. Y en el tiempo del Señor Jesucristo, como hoy en día, existían varias tendencias sobre qué causa un divorcio. ¿Qué causa que un hombre le pueda dar carta de divorcio a su esposa? El Señor Jesús les recuerda a los judíos de su tiempo que no es suficiente con simplemente decir te voy a dar carta de divorcio y punto, arreglado. No, para él la solución no está ahí. Y por supuesto, para eso nos hace recordar algo que el mismo Antiguo Testamento no parecía totalmente claro, y para nosotros debe serlo. Cuando hay un divorcio que se da otra vez por cualquier otra cosa que no sea porneia, cualquier otra cosa que no sea porneia, la persona que divorcia, en este caso el hombre, dice el Señor Jesús aquí directamente, expone a la mujer a ser adúltera, y el que se casa con una separada comete adulterio. De tal forma que cuando un hombre, en el tiempo del Señor Jesús ya existía esto, simplemente no me gusta cómo cocinas, simplemente no me gusta cuánto que hablas, simplemente no me gusta cómo es que me tratás, simplemente no me gustan algunos de los detalles de la vida que a veces nos fastidian, ¿no es cierto? Todos los que somos casados sabemos de estos detalles con los que muchas veces somos formados. Pero el Señor Jesús nos dice, si la solución que tomas es separarte por este tipo de otros detalles, incompatibilidad de caracteres, por ejemplo, y un montón de otras cosas secundarias que no tendríamos tiempo para mencionar, el Señor Jesús es claro al decirnos aquí, el hombre que hace esto, y en nuestro caso diríamos también la mujer que hace esto, expone al otro a ser adúltero. Y lo que quiero resaltar acá es que es esto que creo el Señor Jesucristo está resaltando. Cuando cometo este tipo de pecado que es el divorcio, a no ser por porneia, cuando cometo este tipo de pecado que se llama divorcio, yo expongo a mi cónyuge a que ella sea adúltera. Fíjese en esto, por favor, porque es serio otra vez. ¿Yo qué culpa tengo, diría un hombre, en el contexto del Antiguo Testamento, y que me quiero divorciar, le he dado carta de divorcio y ella puede hacer lo que quiera con su vida, al fin de cuentas? El Señor Jesucristo, sin embargo, dice, la expone a que sea adúltera. La pone justo en el margen, en la punta, en la orilla, la ahorilla, diríamos nosotros, para que cometa adulterio. Y de eso vas a ser culpable tú. Es la intención del pasaje. La intención del pasaje es aquel que el hombre quiera o la mujer se quiera divorciar de su cónyuge por los simples detalles que he mencionado. El Señor Jesús dice, si lo haces, estás haciendo que el otro peque, la inclinas a que peque, y el otro que se casa con ella también peca. Y si las cosas son así, yo tengo que reflexionar sobre las maneras en las que muchas veces mi propio pecado expone a mi cónyuge a una relación adúltera. El divorcio, entendido por el Señor Jesús, cuando se da no por porneia, sino por cualquier otra cosa, que existen hoy en día todo tipo de razones. El Señor Jesús dice, tú eres responsable porque tu cónyuge la orillaste a ser adúltera. La orillaste a ser adúltera y es tu culpa en este sentido. Si ella va a pagar por ese adulterio, vos también vas a pagar por el adulterio. Tú eres responsable del adulterio de otras dos personas. Esto resulta terriblemente incómodo para muchos, porque pensaba que al divorciarse
por las razones que he dicho, ahí se acababa mi responsabilidad y ya estuvo. Para el Señor Jesús las cosas no funcionan así, y para el Señor Jesús nos recuerda que deberíamos tener cuidado nosotros, los casados, los que tenemos esposos, los que tenemos esposa, en preguntarnos también cuántas veces hemos expuesto a nuestro cónyuge a una relación adúltera. Más adelante el apóstol Pablo, por supuesto, recomendará, por ejemplo, a los casados que no se separen y que no pasen demasiado tiempo sin tener intimidad, porque tal cosa expone al creyente a una relación adúltera. Yo me preocupo, por ejemplo, cuando veo que muchos de estos, muchos líderes, pastores, profesores, misioneros, con la excusa de viajar en el nombre del Señor, se van por temporadas larguísimas dejando a su cónyuge en la casa. Yo me pregunto si eso no es una manera de exponer a la otra persona a una relación adúltera. Yo me pregunto si cuando nos tratamos otra vez, muchas veces con el desprecio que yo he visto en algunas parejas, inclusive creyentes, con esa frialdad con la que se tratan, con esa manera tan indiferente con la que se tratan, yo me pregunto si no cabe dentro de esto de exponer al otro, a orillar al otro a una relación adúltera, de la que seguramente la persona que comete el adulterio será responsable, pero también tú serás responsable delante del Señor. No, las cosas no terminan con que hagas la legalidad del divorcio y ya estás libre de la otra persona. El Señor Jesús aquí en este pasaje por lo menos nos deja claro que cuando haces este tipo de funcionar, tomas tan livianamente lo que es el matrimonio, tomas tan livianamente lo que puede ser me caso hoy, mañana me descaso y todo lo demás, estás contribuyendo a que alguien más allá de tu propia persona cometa un pecado que merece la muerte y la gehenna. No se te olvide, hermanos. El Señor Jesús es exigente para con sus creyentes, para con sus discípulos. Él no simplemente vino a decirnos que la ley ya no sirve para nada. Él no vino simplemente a decirnos que la liberación de la ley, ahora puedo hacer lo que a mí se me da la gana. No, en realidad la ley del Mesías, la ley del Rey, del reino de los cielos, la ley de Jesús, es una ley que tiene este tipo de observaciones que usted falla si no le pone atención. Cuidado entonces, no solamente con el que, yo nunca me divorcié, yo nunca di mi firma, yo nunca accedí al divorcio. Pregúntese en el nombre del Señor si aún no habiendo hecho eso, en realidad usted pasó toda su vida exponiendo a su cónyuge y a otros al adulterio, del que usted también será responsable delante del Señor. Cuidado con eso, otra vez, hermanos. Por eso decía al inicio que esta segunda unidad relacionada con el divorcio también está bien cerquita de las otras dos, el matar y del cometer adulterio. Quisiera seguir con la tercera unidad, no me alcanza el tiempo, he llegado a la conclusión. Nos faltan 3 unidades que, recuerden ustedes, explican la relación del creyente con el Antiguo Testamento y nos clarifica el Señor Jesús qué espera de nosotros. Obviamente para el Señor Jesús el matar, el adulterio y el divorcio son pecados serios que deben considerarse, que merecen muerte, como Él lo describe aquí. Inclusive en el matar, recordarán ustedes que hablábamos de las cualificaciones que el Señor hace. Luego hoy hemos visto el adulterio y miramos otra vez la urgencia que el Señor Jesucristo nos hace en pensar en el adulterio interior, tanto para hombres y para mujeres, y que debemos hacer hasta el extremo por apartarnos, por protegernos de no cometer esto, porque para el Señor Jesús
Las dos cosas tienen el mismo peso de seriedad. Y finalmente, en esto del divorcio es importante recordar que la legalidad es valiosa. Como decimos en el Antiguo Testamento, el firmar la carta era para que el hombre abusivo no descuidara a su mujer, y de esos existen muchos hoy que aun cuando firman ciertos papeles simplemente no se comprometen para el sostenimiento muchas veces de su esposa y a veces de sus hijos. Pero con el Señor Jesús el elemento legal es solamente el inicio. Piénselo otra vez. A no ser que haya habido porneia, a no ser que haya habido una unión ilegítima, una de estas aberraciones sexuales, cuando se divorcia por cualquier cosa, se expone a la otra persona a ser adúltera y al que se casa con ella también a ser adúlteros. Por eso la reflexión final tiene que ver con cuidado, con simplemente decir, no, si yo nunca nos divorciamos. El divorcio no es una opción para nosotros, pero en la vida has vivido poniendo al margen, poniendo en la orilla a tu cónyuge, sometiéndolo a la tentación y algunas veces a la caída en adulterio, aun cuando no te hayas dado cuenta o aun cuando el otro no haya hecho bulla. Para el Señor Jesús esto también es importante y serio. La expone a ser adúltera, y el que se case con una separada comete adulterio. Termino diciendo esto, lo que dije al final de esta última sección. Hay varias otras cosas que tenemos que hablar del divorcio y que no puedo tocar ahora por el tiempo, pero que el Señor Jesús y sus apóstoles nos explican más adelante en el Nuevo Testamento. Hasta no llegar ese tiempo habrá preguntas sobre esto seguramente, pero les recomiendo que lean con cuidado las cartas del apóstol Pablo sobre el mismo tema. Acompáñenme a orar ahora entonces, después de leer estos versículos de la Escritura. Padre, te damos gracias por Jesús y su palabra. Señor, estos pasajes quizás no sean motivantes, quizás no sean de gran alegría, pero Señor, sabemos que tu palabra y tus mandamientos quieren nuestro bien y nuestro gozo al final. Permítenos acercarnos a Jesús, oírlo bien, Señor, y obedecerlo con las fuerzas que tú nos puedes dar, Señor. Confesamos nuestra debilidad, inutilidad, Señor, para hacerlo solo por nosotros mismos. Te necesitamos, Señor. Necesitamos tu Espíritu en nosotros para darnos fortaleza, obediencia, dedicación, para entender tu perspectiva sobre el adulterio, para entender tu perspectiva sobre el divorcio. Sí, Señor. Gracias, Señor bueno, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un saludo para todos, hermanos, un abrazo, que el Señor les bendiga, nos vemos la próxima semana.